buenos días estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar las líneas notables de un triángulo, es decir, qué trazos podemos realizar dentro de un triángulo. Por ejemplo, podemos trazar una mediana, una altura, una mediatriz o una bisectriz. Entonces vamos a ver ese tipo de líneas notables o trazos que podemos realizar. Miren, por ejemplo, en primer lugar tenemos a la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Dice, es el rayo que corta a un ángulo en partes iguales. Es decir, es un segmento que puedes dibujar dentro de tu triángulo ABC de tal manera que en uno de los ángulos en el vértice B, el ángulo que se forma al trazar la bisectriz interior corta este ángulo en partes iguales. Es decir, este ángulo ABE es alfa y EBC es alfa. Eso es bisectriz interior porque se encuentra dentro del triángulo. Si se tiene el triángulo ABC, donde el ángulo exterior en el vértice B, vamos a trazar la bisectriz exterior. ¿Qué sucede con esta bisectriz exterior? Va a cortar a este ángulo en B en partes iguales, es decir, alfa y alfa. Eso es lo que hace una bisectriz, cortar a un ángulo en partes iguales, no te olvides. La siguiente línea notable se llama altura. ¿Qué es una altura? Nos indica. Es un segmento que parte de un vértice y corta de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados al lado opuesto. Por ejemplo, tenemos el triángulo ABC. Y desde el vértice B vamos a trazar esa altura, BH, hacia el lado opuesto. Es decir, en el punto H debe formarse un ángulo de 90 grados. Por eso indica perpendicular, donde BH para nuestro triángulo ABC sería la altura. Pero ¿qué pasa si tenemos este otro caso, donde tenemos un triángulo oblicuo, ABC, que es oblicuo, donde uno de sus ángulos, en este caso alfa, es mayor que 90? La altura se va a trazar exteriormente, prolongando la base AC, como observas, y desde B trazamos la altura exterior, que sería BH. Para este triángulo oblicuo, BH sería la altura. Recuerda, la altura es un segmento que forma un ángulo de 90 grados con su lado opuesto. Siguiente línea notable, la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el segmento que une un vértice y el punto medio del lado opuesto. Veamos, tenemos nuestro triángulo ABC, donde a partir del vértice B lo vamos a unir con su lado opuesto, que es AC. Pero ¿en dónde? En el punto medio, es decir, AC, su punto medio es M. ¿Eso qué significa? Que estos dos segmentos son iguales, AM y MC son iguales. Si unimos B con el punto medio, este segmento, ¿cómo se llama? Mediana. Siguiente línea notable, llamada mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? En primer lugar, nos indica, es una recta que corta de manera perpendicular, recuerda, formando 90 grados, y en el punto medio de un lado. Por ejemplo, vamos a escoger el lado AC. Vamos a dibujar en ese segmento la mediatriz, que es una recta que lo va a cortar en el punto medio, es decir, AM y MC son iguales, y formando un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Por lo tanto, esta recta L de color azul es la mediatriz del segmento AC. En otras palabras, estamos observando que dentro de un triángulo se pueden dibujar o trazar distintas líneas notables. Entonces, con esas líneas notables podemos definir algunas propiedades muy importantes. Vamos a definir algunas propiedades. Empecemos. Cuando se tiene un triángulo ABC y se traza desde dos vértices, bisectriz interior y bisectriz interior, como observan, los ángulos son iguales, por eso son bisectrices interiores, y se van a llegar a intersectar formando un ángulo X. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir el valor del ángulo que se forma con la intersección de bisectrices interiores? Para eso vamos a necesitar del ángulo M. Empecemos. X va a ser igual a 90 más M dividido entre 2. Esa es la definición para conseguir el ángulo que se forma entre las bisectrices interiores. Pero si hay interiores, también hay exteriores. Triángulo ABC, bisectriz exterior, bisectriz exterior. Se está formando un ángulo entre esas dos bisectrices al cual estamos llamando X. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este ángulo de las bisectrices exteriores? En este caso nos va a ayudar el ángulo M, que se tiene en esta posición de la figura.
Entonces el x va a ser igual a 90 menos m dividido sobre 2. Entonces, como puedes observar, cuando es bisectriz interior, sumas. Cuando es bisectriz exterior, restas. Ahora, ¿qué pasaría si se tiene una bisectriz interior y una bisectriz exterior? Como observas en la imagen, cuando se intersectan, bisectriz interior y exterior forman un ángulo X. ¿Y cómo vamos a calcular este ángulo? Para eso vamos a utilizar el ángulo M. Y X va a definirse de la siguiente forma. X va a ser igual a M dividido sobre 2. Ese sería el valor de X cuando se tiene este tipo de intersección. Bisectriz interior, bisectriz exterior. No te vayas a olvidar. Y por último, cuando se tiene intersección de alturas, ¿y por qué sé que es altura? Porque forman ángulos de 90 grados. Se va a formar el ángulo X, que es la intersección de dichas alturas. ¿Cómo vamos a conseguir X? Para eso vamos a utilizar el ángulo M. X va a ser igual a 180 menos M. De esa manera conseguimos su valor. Entonces, como estás observando, a continuación vamos a hacer algunos ejercicios aplicando estas propiedades mencionadas. Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios. Empecemos. Problema número 1 nos dice, en la figura, AQ es bisectriz del ángulo BAC. Calcular la medida del ángulo AQB. Tenemos el siguiente triángulo, ABC. Tenemos los ángulos 65, 45 y nos dicen que el segmento AQ dice que es una bisectriz. Y recordemos, ¿qué es lo que hace una bisectriz? Corta en dos partes iguales a un ángulo. Es decir, ¿a qué ángulo? Al ángulo BAC. Es decir, a este ángulo de azul lo ha cortado en dos medidas iguales. ¿Pero cuánto valen? Vamos a averiguar. Mira. Entonces, como observas en nuestro triángulo, 65 más 45, ¿cuánto van sumando? Recuerda, en todo triángulo la suma de sus ángulos internos siempre es 180. 65 más 45 sería 110. 110, para que llegues a 180, ¿cuánto te falta? Te falta 70. Todo el ángulo de azul vale 70. Pero ¿qué nos dice el ejercicio? Que AQ es bisectriz, es decir, va a cortar al ángulo de 70 en dos partes iguales. ¿Y cuánto mide cada ángulo? 35 y 35. Ahora, ¿qué más nos indica el ejercicio? Nos piden calcular el valor del ángulo AQB. Vamos a ubicarlo. AQB. Es decir, me piden este angulito en Q. Vamos a ponerle X. Y de manera sencilla podemos decir, mira, recuerda, apliquemos todas las propiedades de los triángulos. La suma de dos ángulos internos, mira, justo, dos ángulos internos nos da el externo, es decir, el X es igual a la suma de 35 más 45. ¿Cuánto es 35 más 45? Eso nos da 80. Por lo tanto, X, ¿cuánto resulta ser? Resulta ser 80, la respuesta. Ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. En la figura, QR es mediana de MH. Si MQ es 12, QH 7 y el perímetro del triángulo MHQ es 29, calcular el valor de MR. Donde nos dice, ¿no?, que QR, ese segmento que observas, ¿cómo se llama? Se llama mediana. ¿Y qué es una mediana? Recuerda, une un vértice con el punto medio del lado opuesto, es decir, R es punto medio de MH. Estos dos segmentos son iguales. Ahora, además nos dice que MQ mide 12. MQ es 12. QH es 7. Y el perímetro del triángulo MHQ. MHQ al perímetro. ¿Y qué es el perímetro? Recuerda, es la suma de los tres lados de nuestro triángulo. Y nos piden calcular MR. Entonces vamos a ponerle X. Si MR es X, recuerda, ¿cómo son estos dos segmentos? Iguales. RH, ¿cuánto mide también? Mide X. Por lo tanto, si me dan como dato que el perímetro del triángulo MHQ es 29, ¿qué significa? Que tenemos que sumar los lados de nuestro triángulo MHQ. ¿Cuánto valen sus lados? Mira, 7 más 12
más x más x, ¿cuánto te suma todo este lado? MH, 2x más 2x y todo es igual a 29. 7 más 12, eso nos da 19 más 2x igual a 29. El 19 que está sumando a la derecha pasa a restar a 29 y nos quedaría 2x igual a ¿cuánto? 29 menos 19, eso nos da 10. El 2 pasa a dividir a 10 y eso nos resulta 5. Por lo tanto, x resulta ser 5 en esa pregunta. Ejercicio número 3 nos dice, en la figura BS es seviana, un S-biana interior y además nos dice que AS es igual a SB. Calcular el valor de x más y. ¿Qué es una seviana? Una seviana es un segmento que une un vértice con cualquier punto de su lado opuesto. Esa es su definición. Y si es interior, se ha dibujado dentro del triángulo. Ahora, nos dice un dato muy importante, que AS y SB son iguales. Ahí estamos resaltando ese dato. Ahora voy a pintar el triángulo ASB, lados iguales, isósceles, ángulos iguales. ¿Cuánto mide este angulito en B? Mide 22 por ser triángulo isósceles. Ahora recuerda, en todo triángulo, ¿cuánto suman sus ángulos interiores? En el triángulo ADB. En B sus ángulos son Y y 22. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de todo triángulo? Correcto, 180. Entonces vamos a sumar 22 más x más y más 22 es igual a 180. X más y más 22 más 22 es 44 y es igual a 180. X más y es igual, el 44 pasa a restar a 180 y nos quedaría esta diferencia. ¿Cuánto resulta 180 menos 44? 136. Y eso es igual a x más y. ¿Y qué nos piden? X más y. Esa sería la respuesta. Ejercicio número 4 nos dice, en el triángulo ABC, AN y CR son medianas. AN mide 8, BC mide 11, RC mide 6,5. Calcula el perímetro del triángulo RNC. En otras palabras, a nosotros nos piden calcular el perímetro del triángulo RNC que estamos pintando de color azul. Para poder encontrar su perímetro necesitamos sus tres lados. Vamos a ir completando. Nos indican BC, de B hasta C todo mide 11. AN, desde A hasta N todo mide 8. Y RC ¿cuánto mide? Mide por datos 6,5. Entonces observa, nos dice el ejercicio que AN es mediana. Si es mediana, este punto en N es punto medio, porque estos dos segmentos son iguales. Si todo vale 11, ¿cuánto vale cada uno de sus dos segmentos que deben ser iguales? Entonces, para poder conseguir estas dos longitudes, al 11 lo dividimos en 2. Entre 2. 11 entre 2 es 5,5. En ese también sería 5,5. Ya hemos conseguido un lado de nuestro triángulo. De la misma manera, nos indica CR es mediana. Si es mediana, ¿cómo son estos dos segmentos? Iguales. Y si son iguales, todo mide 8. ¿Cuánto le corresponde a cada uno de esos segmentos? ¿Qué vamos a hacer? Al 8 lo divides entre 2. 8 entre 2 es 4 y 4. Por lo tanto, ya hemos conseguido los tres lados de nuestro triángulo. Entonces, el perímetro del triángulo RNC, acá es igual, la suma, ¿no? De 4 más 5,5 más 6,5. ¿Y eso es igual a cuánto? 4 más 5,5 más 6,5, eso nos da 12. Y 4 más 12 es 16. Esa sería la respuesta del ejercicio. Ejercicio número 5. Nos piden calcular x en el siguiente triángulo ABC, donde se tienen dos bisectrices interiores que se intersectan y forman un ángulo x. Tenemos el ángulo de 40. Esta es una propiedad, recuerda. Cuando se intersectan bisectrices interiores, ¿cómo sabemos que son bisectrices interiores? Porque los ángulos son iguales. Alfa y alfa, tita y tita. ¿Cómo se consigue el ángulo
que representa la intersección de las bisectrices interiores. X es igual a ¿qué? 90 más, correcto, 40 dividido sobre 2. X es igual a 90 más 40 entre 2 es 20 y 90 más 20 es 110. Esa sería la respuesta del ejercicio número 5 de manera sencilla. Continuemos. Ejercicio número 6 nos preguntan calcular el valor de X en el siguiente gráfico. Tenemos el triángulo ABC y si tú observas tenemos las bisectrices exteriores BE y CE donde forman un ángulo X en el punto E. Entonces, ¿recuerdas la definición de cómo encontrar la medida del ángulo que se forma con la intersección de dos bisectrices exteriores? Es fácil, mira. El X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 90 menos, recuerda, siempre te ayudas de este otro ángulo en A, que es 20. Sería 20 dividido entre 2. Entonces, ¿a qué es igual X? X va a ser igual 90 menos 20 sobre 2 es 10. Y X va a ser igual a 90 menos 10, 80. X es igual a 80. La respuesta. Problema número 7 nos dice, encuentra el valor de X, donde se tiene lo siguiente. El X tenemos el triángulo ABC, donde se tiene el ángulo de 40 en el vértice B, y el X se forma con la intersección de una bisectriz interior y una exterior. Entonces, ¿qué se cumple cuando se tiene una bisectriz interior y exterior? ¿El X a qué va a ser igual? El X va a ser igual por propiedad a la medida de este ángulo, que es 40, pero dividido sobre 2. Y X resulta ser 40 sobre 2, 20. Esa es la respuesta. Ejercicio número 8 nos pregunta, calcular el valor de X. Si tú observas, vamos a aplicar una de las propiedades, pero en este caso ahora con las alturas, mira. Trazamos dos alturas. El ángulo que se forma al trazar las alturas es 100. ¿Y recuerdas cómo se calculaba dicho ángulo cuando se intersectan las alturas? Era 100 igual a ¿qué? A 180 menos el ángulo que se encontraba en el vértice B, que en este caso es la incógnita, que sería X. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 100. El X que resta a la derecha pasa a sumar a la izquierda. 100 más X igual a 180. X es igual, el 100 pasa a restar a 180 y esa diferencia resulta ser 180 menos 100, 80. Por lo tanto, X es 80. Ejercicio número 9. Nos preguntan determinar el valor de X que se encuentra en esta posición del esquema. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a calcular es este ángulo en F. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Similar al problema anterior. La intersección de dos alturas forman este ángulo llamado M. Entonces, ¿cómo calculas el valor de M? Recuerda, eso es igual a M, va a ser igual a ¿qué? A 180 menos el valor, menos el ángulo que se forma en B, que es 80. M es igual a ¿cuánto? 180 menos 80 resulta ser 100. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en el triángulo AFC. AFC. ¿Y qué se va a cumplir? Mira, el X en este triangulito se forma con la intersección ¿de qué? De bisectrices interiores. ¿Cómo sé que son bisectrices interiores? Los ángulos son iguales. Los ángulos son iguales. Entonces el X recuerda que era igual. Era igual a 90 más dividido entre 2. X es igual a 90 más. Esa sería la respuesta del ejercicio número 9. Ejercicio número 10. Nos piden encontrar el valor de X en el siguiente triángulo ABC. Si tú observas, no vayas a cometer un error y aplicar la misma propiedad que hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque el X no se forma con la intersección de bisectrices. Estos dos segmentos no son bisectrices. ¿Por qué? Porque estos ángulos no lo son, no son iguales. Es tita alfa, alfa tita, son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué vas a aplicar aquí? Algo muy sencillo, vas a utilizar tus propiedades básicas de todo triángulo. Empecemos. Para el triángulo ABC, la suma de sus ángulos internos que te estoy resaltando, ¿cuántos suman siempre? 180. Tita más alfa,
tita más alfa más 80 más alfa más tita, todo debe ser 180 por propiedad. Tita más tita, 2 veces tita, más alfa, 2 veces alfa. Igual, el 80 pasa a la derecha a restar a 180. 180 menos 80. ¿Y cuánto vale esa diferencia? 100. Y eso es igual a 2 veces tita más 2 veces alfa. ¿Qué tienen de común esos términos? Mitad. Mitad 1, mitad 1, mitad 50. Vamos a escribir eso. Tita más alfa es igual a 50. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese dato? Vamos a utilizarlo en este triangulito de color azul, donde de nuevo vamos a aplicar la misma propiedad. La suma de sus ángulos internos, que son alfa, tita y x, ¿cuánto suman siempre para este triangulito de azul? 180. Pero alfa más tita, ¿cuánto vale de lo anterior? 50. Suman 50 más x igual a 180. El 50 pasa a restar a 180 y esa diferencia resulta ser igual a 130. Esa sería la respuesta. Como estás observando, hemos aplicado en los diferentes ejercicios, hemos aplicado las 4 propiedades, ¿no?, que se forman con las líneas notables. Espero que hayas entendido. Gracias.